Hablando de las ideas básicas del mindfulness, bueno, se proponen enfoques bastante diversos. Unos se centran en la concentración y otros en la conciencia plena y autoaceptación. Para mí, el practicar mindfulness pues va muchísimo más con el segundo enfoque que les di, es decir, con la autoaceptación, el autoconocimiento y la conciencia plena. Por ejemplo, muchas veces creen que la meditación es lo mismo que mindfulness y no es lo mismo. La meditación es una parte, una de las herramientas que pudimos utilizar en el mindfulness. Ahora, hablemos de qué es. Bueno, pues como les digo, el objetivo es lograr un estado de conciencia con el fin, por ejemplo, de tratar de erradicar los juicios de valor que hacemos ante nuestros sentimientos, sensaciones, percepciones y también pensamientos. Y bueno, autoconocernos, saber qué tenemos dentro y cómo vamos a reaccionar gestionando los procesos atencionales. El objetivo de practicar mindfulness es separar a la persona de sus sentimientos y pensamientos, poniendo en duda los patrones mentales y poniendo un gran peso al aquí y a la ahora, mediante una atención total al momento presente. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mindfulness. Hace poco hice un video de meditación, se los dejo por aquí, hablando de las diferentes técnicas y en qué nos ayuda. Y pues me gustaría hablar ahora a detalle del mindfulness porque, como les digo, es algo que involucra muchas cosas, dentro de ella la meditación. Y bueno, los psicólogos la utilizamos muchísimo también para ayudar en muchas situaciones a nuestros pacientes, para centrarlos justamente en el aquí y en el ahora y para que dejemos de dejarnos llevar por nuestras sensaciones y pensamientos y ser un poco más racionales y saber cómo actuar. Y bueno, ¿de dónde proviene el mindfulness? Bueno, pues para empezar se considera una filosofía de vida en donde, bueno, obviamente sí engloba muchísimo la meditación y también a la inteligencia emocional, es decir, poder controlar nuestras emociones y vivir el presente. Les dejo también por aquí mi video de inteligencia emocional. Es súper importante que también conozcan qué es y traten de modificarla y de trabajarla. Ahora, como el mindfulness tiene muchísimo que ver con cómo manejamos nuestro foco atencional, entonces también se le llama atención plena. Así se le ha tratado de traducir al español, sin embargo, pues no hay una palabra en el español que demuestre el real significado de lo que es mindfulness. También podemos decir que es plena conciencia, presencia mental o presencia plena. Ahora, bueno, tienen que saber que la palabra mindfulness también es una traducción de la palabra sati en pali, que es un idioma vernacular parecido al sánscrito, que se hablaba en la época de Buda, más o menos hace 2500 años. Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar o recordar, ya que recordar es precisamente traer recuerdos al presente. Y bueno, el sati o mindfulness es la capacidad humana de estar enfocados en el presente, es decir, estar en el aquí y en el ahora. O sea, tratar de disfrutar estos momentos. Hay mucha gente que pues tiene una vida tranquila, digamos, en ese momento, pero siempre está pensando en los viajes que hizo o en su época en la escuela o en su trabajo pasado o con su expareja, y entonces no estás viviendo en el aquí y en el ahora, no estás aceptando tu realidad y tampoco estás aprovechando tu tiempo, lo que te hace muchas veces llevar incluso a una depresión si estás pensando constantemente en el pasado, o a ansiedad si estás pensando constantemente en el futuro. Es muy importante estar motivados, tener metas y enfocarnos en el futuro, pero sin dejar de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, como les digo, la mayoría del tiempo, aunque creemos que estamos aquí, o sea, estamos viviendo esto, yo estoy en este momento aquí grabando, pero muchas veces estamos en el pasado
o solamente estamos en una pequeña porción, pero no está todo nuestro foco y en nuestro centro en el ahora. Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo. No sé si les ha pasado que muchas veces tienen muchísimas ganas de ir a una fiesta, ¿no? O que, por ejemplo, fue su boda o es su boda y llevan meses preparando la boda, haciendo las invitaciones, el banquete, absolutamente todo. Pasa la boda y al día siguiente es cuando dicen, bueno, ni siquiera lo viví, no lo disfruté, y empiezan a recordar ciertas cosas, pero no estuvieron ahí enfocados en el presente. Lo mismo pasa con cosas desagradables. La mayoría de las veces cuando estamos viviendo algo desagradable, tratamos de que rapidísimo podamos ya pasarlo, irnos de ahí. Y no, bueno, el mindfulness también es el aceptar estos momentos desagradables. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que estar sufriendo en el momento, más bien es la capacidad de afrontar esos momentos desagradables, de tener la conciencia plena en ese momento de cómo actuar, de qué es lo que se siente, y tal vez esto te va a ayudar en un futuro a no volver a repetirlo. Y por otro lado, algo que es súper importante, también nos ayuda a quedarnos solo con lo que estamos viviendo, no con las percepciones que en ese momento sentimos. Por ejemplo, hay muchísima gente que normalmente está con una persona y está pensando en lo que cree que la persona está viviendo, está sintiendo. Por ejemplo, ¿no? Que te dicen, oye, ¿estás enojada? Oye, ¿te le estás pasando bien? Porque pues parece que no, o sea, por tu cara. No puedes suponer, no puedes juzgar, lo único que puedes sentir y de lo que te puedes hacer cargo es de lo que estás sintiendo tú en ese momento. Entonces, el mindfulness te permite vivir las experiencias sin agregar nada, sin ponerles sentimientos, juicios de valor, percepciones que no son reales y que son innecesarias. Ahora, bueno, como les digo, se asocia muchísimo con el budismo, aunque no necesariamente tienes que ser budista. También muchas otras religiones practican algo similar. Sin embargo, llegó a Occidente y desde hace más o menos 30 años empezó a popularizarse en medicina y en psicología. Está científicamente reconocida y por ello es una manera totalmente eficaz para, por ejemplo, combatir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir algunos síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y para tener un mejor o un mayor bienestar emocional. Jon Kabat-Zinn es un referente mundial del mindfulness porque fue el que introdujo todo esto en la medicina y psicología de Occidente, creando una clínica de reducción de estrés en la Universidad de Massachusetts. Y bueno, introdujo el mindfulness en sus pacientes con algún dolor o padecimiento tanto físico como psicológico, por ejemplo, algún tipo de dolor crónico, y define al mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juicios. Como pueden ver, es una manera de tomar conciencia de nuestra realidad y por eso se puede trabajar de manera consciente nuestro estrés, nuestra ansiedad, algún dolor, alguna enfermedad, alguna pérdida, sentimientos negativos, entre muchísimas otras cosas. La atención plena nos ayuda a restablecer nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, cuerpo, espíritu y mente, desarrollando una mejor capacidad de discernimiento, es decir, de toma de decisiones y de compasión. Ahora, ¿cómo se practica? Bueno, como les digo, una de las grandes prácticas del mindfulness pues es la meditación, que se recomienda mínimo 30 minutos al día, pero si vas comenzando puedes empezar por 5 o 10 minutos. Y esto lo que nos va a ayudar es ir haciendo que nuestra mente se acostumbre a vivir el momento, a que todos esos pensamientos y sensaciones que tenemos normalmente en nuestra cabeza se vayan por un momento. Ahora, si quieres introducir a tu vida el mindfulness y empezar a meditar, te dejo aquí el video que hice. Te digo que hablo un poco más de qué es la meditación y de diferentes técnicas y de cómo hacerlo, porque cuando vas empezando muchas veces terminas frustrado o frustrada porque pues estás tratando, te estás concentrando en tu respiración y te llegan mil y mil pensamientos y de repente acabó tu meditación y no lo hiciste. Entonces hay que saber cómo hacerlo y bueno, tratar de hacerlo diariamente
para que poco a poco puedas ir mejorando la técnica. Uno de los ejercicios básicos del mindfulness, que también tiene mucho que ver con la meditación, es la respiración. Enfocarnos en nuestra respiración, en cómo está entrando el aire a nuestros pulmones y a nuestro diafragma y cómo lo estamos soltando. Esa es una de las herramientas más básicas para concentrarnos en el aquí y en el ahora. Estar conscientes de cómo estamos respirando y no traer otro tipo de pensamientos más que la sensación de cómo entra y sale el aire. Y bueno, ¿por qué deberíamos practicar todos mindfulness? Un artículo publicado en la revista de Journal Internal Medicine reveló que efectivamente practicar media hora mindfulness nos ayuda muchísimo con la ansiedad y el estrés, también con depresión, con pensamientos negativos recurrentes, con una mejor interacción con los demás y un mejor entendimiento de ti mismo. Por otro lado, practicar mindfulness también ayuda muchísimo a nuestra memoria y nuestra concentración y, como les decía, también a la autoconciencia y a la inteligencia emocional. Y bueno, incluso se ha hablado de que mejora muchísimo nuestro sistema inmune, es decir, practicando mindfulness diariamente hacemos que nuestro sistema inmune esté muchísimo más fortalecido. En psicología cada vez es más utilizado, por ejemplo, en trastornos obsesivo-compulsivos, en algunos trastornos de la personalidad, estrés postraumático, como ya les había dicho, depresión, ansiedad y dolor crónico. Y bueno, más allá de la técnica, por ejemplo, de la meditación, como les decía, el mindfulness también es una filosofía de vida porque te ayuda significativamente a tener una mejor calidad de vida, como les decía, con tus relaciones interpersonales, o sea, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, a conocerte tú mismo, a dejar, por ejemplo, de tener tantas discusiones, a hacer juicios de valor de otras personas, a hacer suposiciones que en realidad no sabes si son en serio, o sea, si son reales o no, simplemente te lo estás imaginando. Y eso nos hace tener una vida muchísimo más tranquila, más relajada, más centrada. Y obviamente todo esto nos ayuda a liberarnos de situaciones que nos mantienen bloqueados o que nos hacen perder el control. Por ejemplo, a tener siempre discusiones con nuestras personas cercanas. Entonces, bueno, ahora que ya sabes qué es el mindfulness, puedes buscar en tu ciudad algún centro en donde puedas empezar a involucrarte en todo esto, que te enseñen diferentes técnicas. Y como te digo, sí mucho es la meditación, la conciencia plena, pero también tiene mucho que ver con psicología, con trabajar algunos traumas, algunas cosas del pasado para poder desprenderte. Todo esto con el fin de traerte un mayor bienestar físico y emocional. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Les recuerdo que yo subo videos los martes y sábados a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México, tanto en Facebook, no se les olvide seguirme o regalarme un like, y en YouTube, que tampoco se les olvide suscribirse y regalarme un like. Déjenme aquí abajo en los comentarios si alguna vez habían escuchado de este término, de esta filosofía de vida, si les interesa profundizar, porque de verdad cuando estás metido en todo esto, como les digo, en esta filosofía de vida, tienes una calidad de vida muchísimo mejor, muchísimo más tranquila, más ligera. Todas las cosas que te pesan empiezan a irse poco a poco, empiezas a disfrutar lo que estás viviendo. De verdad es muy benéfico y les recomiendo mucho que investiguen más, que busquen algunos centros, que si les interesa empiecen con la meditación poco a poco. Y bueno, les dejo aquí mis redes sociales, por ahí podemos estar hablando durante la semana y nos vemos en el siguiente video. Bye.